Gracias, Vic. Déjame acomodarme bien. Bueno, gracias a todos por conectarse esta mañana. A manera de introducción o como pasada estábamos haciendo algunas observaciones para, ¿cómo se llama? Ver el contexto del libro, ¿verdad? De dónde nació la iglesia de Éfeso, o cómo nació, cuándo, en qué circunstancias, quiénes están involucrados, y después cómo es que unos 4 o 5 años después, Pablo escribe una carta a los hermanos que quedaron ahí en Éfeso. Entonces, recordamos que ahí en la ciudad de Éfeso había estado este hombre llamado Apolos, que mencionamos o leímos que era un hombre, parece como que muy energético, pues con mucho dinamismo, energía, entusiasmo por la predicación, y dice diligente, sabía las escrituras, entonces con el Antiguo Testamento hablando hasta Juan el Bautista. Y justamente ese era, pues no el problema, pero era lo mejor que él podía hacer, ¿verdad? Era predicar el arrepentimiento hasta lo que él conocía, Juan el Bautista. Ahí es cuando Aquila y Priscila, discípulos de Pablo, lo llaman y dice, le enseñan más exactamente el camino de Dios. Ahí yo veo dos cosas. Una es Apolos, que es accesible, pues le decimos también que es enseñable, ¿verdad? No es un hombre orgulloso que lo sabe todo, sino está dispuesto a aprender. Si hay más información, si hay más hechos, más revelación en ese momento, él está listo para aprenderlo. Entonces, la otra cosa que veo es que Aquila y Priscila también tienen la disposición y la valentía para acercarse y hablar con Apolos y enseñarle los hechos más recientes del resto del Evangelio, o la continuación del Evangelio después de Juan el Bautista, ¿verdad? De que incluye pues la vida sin pecado del Señor Jesucristo, la muerte, sepultura, resurrección, el perdón de pecados en Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Y cuando Pablo llega entonces a Éfeso, encuentra a estos discípulos y dice, ¿han recibido al Espíritu Santo? Pues ellos dicen, no sabemos, no habíamos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo toma tiempo para enseñarles. Entonces ahí en la ciudad de Éfeso vimos también la diversidad o la cultura tan amplia que había, pues los diferentes grupos, tanto religiosos como paganos, desde los nuevos discípulos que estaban aprendiendo, los judíos tradicionales de la sinagoga, luego vimos judíos exorcistas, y luego los que hacían magias, y luego los que adoraban a Diana de los Efesios, ¿verdad? Que es donde se arma este escándalo y Pablo tiene que salir, pero la predicación continúa. Esto sucedió entonces en el tercer viaje misionero de Pablo, en el camino de ida, ¿verdad? En el camino de ida, o en el segundo viaje, al terminar el segundo viaje, Pablo pasa muy rápido a Éfeso y le piden que se quede. Él dice, no puedo, tengo que ir a Jerusalén, pero regreso. Y en su tercer viaje misionero, la primera ciudad importante a la que llega es justamente Éfeso, y ya no vuelve a regresar a la ciudad, pero en su camino de regreso se detiene en Mileto y llama a los ancianos de Éfeso. Los ancianos son los que vienen a Éfeso. Y es
es otra de las partes interesantes en el ministerio de él. No solamente pues predica el evangelio y siembra o siembra iglesias o deja grupos de creyentes en las ciudades, sino también se ocupa, como algo muy importante, es de establecer ancianos, y lo vemos varias veces, establece ancianos, un grupo lo más maduro que él encuentra, a quienes encargarles la enseñanza, el cuidado de la iglesia, el pastoreo de las iglesias, y siempre es plural, ¿sí? No encontramos que Pablo haya hecho responsable a un pastor determinado en una iglesia, sino siempre se refiere las escrituras a pastores, siempre es plural, y les llama ancianos o también les llama obispos. Ese es quizá un tema también muy particular que podremos luego platicar, pero Pablo entonces llega a Jerusalén después de terminar su tercer viaje. Él quiere presentar ofrendas, como lo hacía tradicionalmente. Algunos judíos que lo habían visto por allá en Asia lo identifican, arman un alboroto y lo quieren matar. Los romanos justamente lo protegen. Dios usa en ese momento la estructura de los romanos, las autoridades romanas, para protegerlo de los judíos. Los judíos están dispuestos a matarlo en cuanto se lo encuentren, buscarlo, enseñarlas, engañar, hacer una redada, y los romanos lo protegen. Habíamos hablado de eso, y finalmente es llevado a Roma, después de mantenerlo un par de años en Cesarea, buscando que diera pues no sé, una mordida o ¿cómo se dice? Dar dinero para que lo liberen, y él no hace eso, y finalmente apela a César, y en todo ese proceso él tiene oportunidades de predicar ante las autoridades una y otra vez, defendiendo también su ministerio y su predicación, y finalmente llega a Roma, y desde Roma entendemos que escribe esta carta de Éfeso junto a Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces, vamos a entrar al libro de Efesios, si gustan abrir su Biblia en el libro de Efesios. Rafa, Sí. ¿puedo comentar ahí del capítulo 19 de Hechos? ¿Algo? Sí. Adelante. Nada más ahí lo que leímos de tarea en el capítulo 19, dice en el versículo 9 que en el que se estableció en una escuela de uno llamado Tirano, y dice, así continuó por espacio de 2 años. 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, o sea, es toda la región, pues, o sea, Éfeso, Basta, Colosas, o sea, es una región, digamos, de 2, 3 horas como un estado, ¿no? Entonces, mucha gente de esa región, quiero resaltar Colosas, ¿no? También, oyeron la palabra del Señor Jesús, ¿no? O sea, Sí, no se solamente extendió el la evangelio. gente de Éfeso, porque Éfeso era una ciudad muy importante de idolatría y como una capital, ¿verdad? De la provincia, pues no sé si sería la capital, pero gente de alrededor iba y estudiaba con él, pues. Yo creo que sí, muchos escucharon el evangelio, y lo que hemos comentado, y también lo vamos a observar aquí en Efesios, es que Pablo enseñaba una revelación que no había sido hecha a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles. Y lo entendemos claramente por las cartas de Pablo, por la carta a los romanos, y aquí en Efesios, Gálatas, Colosenses. Es algo que los apóstoles no conocían, así como Apolos conocía hasta Juan el Bautista, la predicación de arrepentimiento de Juan el Bautista. Los apóstoles, con todo lo que tuvieron,
dieron su vida por ese evangelio, que Jesucristo había sin pecado muerto por los judíos, y de hecho los acusaban a los sacerdotes: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Crucificado, sepultado, resucitado, en él hay perdón de pecados y recibimos al Espíritu Santo. Y hasta ahí era la predicación, o fue la predicación de los apóstoles, ¿verdad? Apolos hasta Juan el Bautista, los apóstoles hasta la recepción o la venida del Espíritu Santo, y eso es lo que predicaron. Pero el Señor Jesucristo hace otra revelación a Pablo, y no es diferente, no es contradictoria, sino es la continuación del mensaje, ¿verdad? Ahora para la iglesia, y las cartas, siendo Pablo el escritor más importante o más relevante, o el que escribe más textos en el Nuevo Testamento, entendemos que esa revelación para la iglesia el día de hoy es la información o los hechos que necesitamos para crecer. Entonces, esta iglesia de Éfeso ya había nacido de nuevo, habían creído en Jesucristo como Salvador, y ahora Pablo les hace una revelación o les enseña algo que fue revelado a él, pues, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer, por favor, Efesios 1 y 2? ¿Quién lo quiere leer para todos? ¿Octaviano? Sí, hermano. Adelante, por favor. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, aquí para iniciar el texto tengo que mencionar que Pablo no se autodenomina apóstol, ¿verdad? Ni le pide a las personas que le llamen apóstol, sino él entiende que esa instrucción de ser enviado, o la acción de ser enviado, que es el significado de apóstol, es por parte de Jesucristo mismo. Tenemos esos textos en Gálatas donde Pablo habla de eso, pues, que no sabe si en espíritu o en cuerpo, pero fue llevado al cielo, al tercer cielo, y se le hizo una revelación. Esto también lo vamos a ver, lo vamos a observar en Éfeso, y en Efesios le llama el misterio que no había sido revelado hasta ahora, ¿verdad? Esa es la nueva, o la continuación de la revelación, ¿verdad? Y entonces Pablo escribe en su calidad de apóstol, con la autoridad de Jesucristo. Repito, no es algo que él se haya autonombrado o algo que le haya pedido a los creyentes que le pusieran en esa posición, sino él dice: esta revelación es de parte de Jesucristo, y esto es lo que yo predico, esto es lo que yo enseño. Y con esa autoridad, Pablo se introduce como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, hablando acerca de la autoridad de esta enseñanza, ¿verdad? De la verdad, autoridad de esta revelación. Y luego, los receptores de la carta son santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí nos vamos a detener porque podemos estudiar el libro o cualquier otro libro de la Biblia con cualquiera uno de dos métodos. Uno es el método inductivo de estudio, ¿verdad? Y el otro es el deductivo. El método inductivo, la idea es que ese estudio es ir de las partes, analizar las partes, y después entender el todo del libro, ¿verdad? Del documento, de las partes al todo. Y el método deductivo es del todo a las partes, ¿verdad? Una ilustración muy sencilla es si
estuvieras afuera de una casa o alguien te lleva afuera de un edificio y entiendes por el edificio que es una casa, ¿verdad? Y alguien te pide que ahora describe la casa. Para poder describir la casa del todo a las partes, pues entra a la casa y entonces empieza a observar lo que hay, ¿verdad? Y lo describe, dice, entrando por la puerta principal, del lado izquierdo está un baño para visitas, del lado derecho una pequeña sala, y más adelante está el comedor, del lado izquierdo la cocina tiene estas partes. Entonces, del todo va describiendo las partes a detalle, ¿verdad? Ese es, digamos que, el deductivo. La otra ilustración es el método inductivo de las partes al todo. Es que alguien te ponga una venda en los ojos, te lleva adentro de un lugar y estando adentro del lugar, te destapa la venda y entonces tú tratas de averiguar y de entender en dónde estás, ¿verdad? Y entonces empiezas, bueno, este es un cuarto pequeño, parece que es como que un cuarto de tiliches, pero no sé en dónde estoy, pues, ¿verdad? Entonces describe el cuarto de tiliches y luego sale y ve que es la cochera y luego ve a otro lugar y entiende que hay un baño y analizando las partes entiende que está en una casa en cierto lugar, ¿verdad? Es algo muy, muy sencillo, pero yo pienso que cuando estudiamos personalmente, ¿verdad? Cuando tú te acercas individualmente a un texto, a un libro, en este caso un libro como Efesios, creo que es el mejor método para estudiar es el método inductivo, ¿sí? De las partes al todo. Y hay una metodología muy sencilla, pues como una herramienta. Es observación, sin ningún prejuicio, empiezas a observar los textos y anotar, empiezas a anotar todas tus observaciones, personajes, lugares, palabras clave, los verbos más relevantes, y te das a la tarea de describir y luego investigar, hacer preguntas. Bueno, si aquí dice Pablo, ¿quién es Pablo? Y te vas a los diccionarios y te vas a la historia y haces tu investigación de las palabras que habías anotado. Y vas descubriendo entonces en tu estudio personal, a través de las partes, entiendes el todo, ¿verdad? Y ves el cuadro grande ya que terminas y entiendes, esta carta fue escrita con este propósito a esta gente, con este tema, ¿verdad? Me gusta ese método para el estudio individual. En este caso de Efesios, ustedes pueden hacer su estudio también entre semana, investigar, preguntar, analizar para llegar a conclusiones. Pero en este caso, creo que me gusta el otro método, que es del todo a las partes, ¿verdad? Espero no estarlos confundiendo, pero me gustaría a través del versículo 1:1, primero decirles las dos partes que describe Pablo en su libro, o lo que vemos en el 1:1. Pablo anticipa el contenido del libro en ese versículo. Miren, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es como si estos hermanos que reciben la carta están viviendo, podemos verlo como que en dos esferas o en dos ámbitos al mismo tiempo, ¿verdad? El primer ámbito es el ámbito espiritual, o lo que hemos también conocido o llamado nuestra posición en Cristo. El primer ámbito es, tú estás en Cristo, eres santo y fiel en Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra posición o nuestra nueva identidad. Le podemos llamar, es nuestra nueva identidad.
somos identificados con Jesucristo. Cuando Dios te ve a ti, si eres nacido de nuevo, si has creído en Jesucristo como tu Salvador y has recibido al Espíritu Santo, Dios te ve como ve a Cristo, porque a través de Él es que nos acepta. Y esa es nuestra posición delante de Dios, estar en Cristo. Ahorita lo vamos a explicar. Y el segundo ámbito, estando en Cristo, es el ámbito físico, ¿verdad? O geográfico, donde vivimos con los pies en la tierra, y es en Éfeso. Si Pablo estuviera escribiendo esta carta en nuestros días a nosotros, diría a los santos y fieles en Cristo que están en Guadalajara. A ellos les escribo la carta, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo estamos en un ámbito espiritual, que es lo que a la gracia que hemos entrado, donde Dios nos ha puesto, como Dios nos ve, y al mismo tiempo estamos en un lugar físico. Todo esto lo vamos a explicar, pero en este versículo 1:1, Pablo anticipa el contenido de su libro. Entonces, en los 3 primeros capítulos, 1, 2 y 3, Pablo nos habla de nuestra posición en Cristo, ¿sí? Es como que desglosa, ok, les escribo a ustedes que están en Cristo. ¿Qué significa? Significa esto. Y les escribe 3 capítulos para hablarles de su identidad en Cristo, de lo que hemos recibido y de lo que somos en Cristo. Y los 3 capítulos finales, 4, 5 y 6, es el resultado en conducta, en carácter, en forma de vida, ¿sí? Mientras caminamos en este mundo, ¿sí? Nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra relación con nuestra familia, nuestros hijos, compañeros de trabajo, ¿sí? Y les dice, andad de acuerdo a lo que son, caminen de acuerdo a lo que son. En otro texto dice, en Cristo están sentados y en Éfeso están caminando, ¿verdad? ¿Aquí tienen algún comentario, alguna observación o pregunta? Sí, Rafa, a ver, 2 cosas nada más. Los capítulos 1, 2 y 3, comentaste que era sobre nuestra relación con Cristo. Nuestra identificación. Ok. Sí, nuestra identificación. Ok. Y la otra es, estaba viendo la primera parte en el versículo 1 donde habla de a los santos y fieles. Al hablar de los santos, obviamente está hablando posicionalmente, ¿va? De quiénes somos en Cristo, lo que comentabas, pero también donde dice y fieles, aquí podría también referirse un poco a la parte de condición, ¿verdad? O sea, porque a lo mejor había santos que no eran fieles o que se habían enfriado o cualquier cosa. Entonces aquí como que engloba las dos partes, ¿no? Tanto nuestra posición como nuestra condición, ser santos por ser apartados para Cristo, pero también ser santos porque seguimos en esa conducta, ¿verdad? De perseverar. Yo pienso que se puede referir a andar por fe. De hecho, todo tiene que ver con la fe. La fidelidad creo que no tiene que ver con nuestra falta de errores, ¿verdad? O no significa que no tengamos fallas, errores, pecado, pero habla de nuestro andar en fe. Son los creyentes los que andan en fe. Ok, entonces engloba las dos cosas ahí. Yo pienso que sí, porque esta carta, imagínate que, ¿cómo se llama? Pablo trata de enseñar a los creyentes y como hemos estudiado en Corinto y pues en todas las iglesias, hay unos que son más maduros, ¿verdad? Que han entendido y han crecido porque confían, porque creen, porque dan pasos de fe. Y otros que batallan más en creer, que es decir, andan por sus propios recursos y como que no necesitamos tanto a Dios, yo puedo.
¿verdad? No tanto por fe, sino pues tratando de esforzarse. En una iglesia puede haber en todos los niveles, no niveles, pero en todos el proceso de crecimiento creyentes. Entonces, Pablo tiene que involucrar a todos en esta carta. La carta va dirigida a todos, desde los quizá nuevos, más inmaduros, que están batallando, hasta los maduros. Entonces, no creo que al recibir la carta a los Efesios alguien haya dicho, bueno, esa carta no es para mí porque no soy tan fiel, ¿verdad? Y aparte, el alcance de esta carta, que queda el documento para las siguientes generaciones que nos ha alcanzado hasta nosotros. Entonces, pienso que santos y fieles tampoco es algo que se refiera a nuestra conducta o a nuestra aportación en la vida cristiana, sino justamente a lo que somos en Cristo. ¿Algún Gracias, otro Rafa. comentario? ¿Alguna Rafa, otra observación? Sí, Vic. ahorita que estabas comentando eso de los 3 primeros capítulos, o sea, la división de los 3 primeros capítulos que habla de la relación que tenemos con Dios, y los segundos, terceros capítulos, o sea, el 3, 4 4, 5 y 6, perdón, hablan de la relación con los demás. Es justamente la ley, ¿no? Tanto en la del Antiguo Testamento, que los primeros 4 mandamientos se relacionan más bien son en relación a nuestra relación con Dios, y los segundos del 5 al 10, que hablan ya de nuestra relación con los demás también, cómo debe ser. Y también el Señor Jesucristo lo divide en 2, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu fuerza y toda tu mente y toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, creo que aquí Pablo está haciendo eso justamente. Primero sentando las bases para poder tener lo que hemos aprendido, ¿no? De la relación vertical. Para poder tener una relación bien con los demás, horizontal, es importante tener una relación saludable, sólida, vertical con Dios, ¿verdad? Entonces creo que aquí es más o menos lo que va a venir, ¿no? Sí, porque del entendimiento y de apropiarnos de lo que somos en Cristo, de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, de ahí nace o de ahí brota la conducta, ¿verdad? Habíamos otra observación al respecto, hablando del todo a las partes, es que regularmente en nuestra mente desde chicos, y se nos enseña en la casa pues como algo regular, que es, ok, te portas bien, haces tu cuarto y tienes postre, ¿verdad? O te dejo salir a jugar, ¿verdad? Primero está el hacer y luego está el recibir, y así crecemos pues. Yo creo que hay diferentes etapas en el crecimiento desde jóvenes, pero eso está muy arraigado en nuestra mente, ¿verdad? Tú haces algo, lo haces bien y recibes un beneficio o un premio. Entonces, cuando nos acercamos a Dios o cuando Dios nos trae hacia Él, percibimos o queremos percibir que nuestra relación con Dios va a ser igual, ¿verdad? Es decir, te portas bien, haces esto, haces esto, haces esto y recibes de Dios esto y esto y esto. Pero justamente el libro de Efesios nos muestra que con Dios no es así. En la revelación o lo que Pablo enseña, revelado por el Señor Jesucristo acerca de la gracia de Dios y lo que hemos recibido, es justamente al revés. Es decir, primero entiende y ve lo que tienes de parte de Dios, la transformación que ha hecho en tu corazón, la nueva posición, y una cosa y otra y otra y otra y otra y otra. Eso es lo que has recibido de Dios al haber nacido de nuevo. Y después, como consecuencia, es la conducta. Puedes amar a tu esposa, hijos pueden obedecer a sus padres, ámense unos a otros, oren unos por otros. Pero la conducta que agrada a Dios
o lo que dices, Vic, que es la horizontal, parte o nace de la vertical de lo que somos con Dios o para Dios o delante de Dios. Y por esa razón, la otra observación es que en los 3 primeros capítulos no hay ninguna instrucción, ¿sí? No van a encontrar ningún imperativo de hacer o de una instrucción, mandamiento, imperativo. No hay ninguno en los 3 primeros capítulos. Por eso es que entendemos que lo que Pablo está haciendo es, observen, tengan esta información, sepan lo que son, sepan lo que tienen, ¿verdad? Y en los 4, 5 y 6, la segunda parte, ahí sí está lleno de imperativos, ¿sí? Si le dan un poquito la vuelta ahí al capítulo 4, en el 4.1 dice, andar como es dignos. En el 2, soportaos con paciencia. En el 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué otro? Nos brincamos hasta el 15, sí, seguir la verdad en amor. En el 25, 4.25, desechar la mentira, airaos pero no pequéis. El 26, el 28, que es uno que nos gusta mucho, es el que hurtaba no hurte más, ¿verdad? Y 4, 5 y 6 sí está lleno de instrucciones, pero esas instrucciones son para la persona, son para la persona que está capacitada por el Espíritu Santo para hacerlo, ¿verdad? Yo les platicaba alguna vez ¿cómo se llama? Una ilustración, pues, de que mi chico Natanael tiene 8 años, va a cumplir 8 años este mes. Y es como si yo le dijera a Natanael, te voy a enseñar a manejar y una de las cosas que tienes que hacer es aprender a cambiar una llanta, ¿verdad? Y entonces lo traigo, le enseño las partes de la llanta, los birlos, cómo sacar el gato y la llave, y le digo, ok, ahora tú hazlo, o le puedo enseñar cómo se hace primero y luego decirle ahora hazlo tú, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo cuando estaba jovencito también cómo batalla uno para quitar los birlos, ¿verdad? Se requiere realmente cierta fuerza, pues, y cierta, no sé, colocación o maña para hacerlo, pues. Entonces imagina a Natanael de 8 años queriendo quitar los birlos de la llanta, y yo le dije, mira, Natanael, o yo le digo, ya te enseñé cómo es, ya te dije por qué es importante que sepas, y ahora te digo que lo hagas, te ordeno que lo hagas. Y él me puede decir, es que no puedo, Natanael, tienes que esforzarte más, y si lo haces, te voy a regalar un litro de helado, o vas a ver una película toda la tarde. Le puedo dar premios, ¿verdad? O le puedo dar castigos. Decirle, si no lo haces en 5 minutos, te voy a castigar y no vas a hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ¿verdad? Esa ilustración es una ilustración de la ley o los mandamientos dados a una persona que no puede hacerlos. La ley del Antiguo Testamento nos dice qué hacer, pero no nos da la capacidad de hacerlo. Y este texto de Efesios, tal nivel de instrucciones de los capítulos 4, 5 y 6 son porque estás capacitado para hacerlo, ¿sí? El Espíritu Santo nos ha capacitado, y como ya estás entendiendo y sabes 1, 2 y 3, ahora sí, con lo que puedes, con la capacidad que tienes, con lo que eres, ve y vive de esta manera, ¿verdad? Entonces, ese es el contenido a grandes rasgos o del todo de Efesios, y la idea es irnos metiendo ahora sí a las partes que hemos comentado.
¿Alguien más quiere mencionar algo, alguna observación antes de continuar? Sí, Martín tiene levantada la mano hace ratito. Ah, perdón. A ver, Martín, adelante. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, gracias. Sí, del versículo 1 que dice a los santos y fieles en Cristo. O sea, va a ser una diferenciación cuáles son los santos en Cristo, porque a veces en el mundo y en las religiones tienen un concepto equivocado de santo, ¿no? Piensan que es una persona que se guardó sin mancha en el mundo y que por sus propios méritos humanos llegó a alcanzar el ser acepto delante de Dios. A lo mejor la mayoría saben eso, que no es así, pero algunos todavía no. Entonces, un santo no es alguien que se guarda sin mancha por sus obras del mundo, sino es un pecador redimido, alguien que es apartado para Dios por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Ahí mismo en el versículo 13 y 14 dice que es por haber creído en el Evangelio de nuestra salvación y que es una anticipación, una garantía, el Espíritu Santo, de esa salvación eterna que no se puede perder. Y en el capítulo 2, versículo 13, nos explica cuál es ese evangelio, en qué consiste la fe de Jesús. Empieza diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, vuelve a mencionar nuestra posición en Cristo, que somos ahora nosotros en Cristo, cuando Él nos puso con Él en los lugares celestiales, y dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, éramos enemigos de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahí explica el Evangelio del versículo 13 al versículo 17, nada más para tener claro esa parte de qué es ser santo, ¿no? No es una persona sin pecado que se guardó sin mancha del mundo, sino es un pecador redimido que además de que sus pecados fueron lavados con la sangre de Jesús, totalmente, la misma justicia que Cristo ganó obedeciendo la ley a la perfección, le es imputada gratuitamente al pecador redimido para poder entrar en la presencia de Dios mismo. Gracias, pastor. Sí, correcto. Esto, justamente la forma en que Pablo le llama a los creyentes, santos y fieles, no es algo que ellos hayan adquirido por sus medios o por su esfuerzo, sino justamente por lo que son por su identidad. Y sí, la palabra santo, apartado, que incluya alguna particular, pues, o algún muy bien. Bueno, vamos a continuar. En el versículo 2 menciona justamente Cristo que están en Éfeso, en estas dos esferas. Dice el 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Aquí quiero hacer una referencia a el libro de Romanos. Algunos de ustedes ya lo estudiaron también. Entonces vamos, por favor, a Romanos. Acerca de la gracia y paz. Gracia y paz. En Romanos, en el capítulo 1, bueno, menciono que Pablo también escribe esta carta a los romanos. El tema de la carta es el Evangelio de Dios o las buenas noticias de Dios. Pablo dice, fui apartado para el Evangelio, sirvo para el Evangelio, estoy listo para anunciarlos, no me avergüenzo del Evangelio y aquí les explico el Evangelio, ¿verdad? De eso se trata la carta de Romanos, acerca de las buenas noticias. Y en el 1:18, cuando Pablo va a comenzar o comienza las buenas noticias, vean con qué comienza el 1:18, dice, porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno y la creación del mundo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Son fuente ennegrecido. Y continúa el texto. El 28 dice, y como ellos no aprobaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vean esta conducta o esta descripción de la conducta de una persona que no tomó en cuenta a Dios, que no toma en cuenta a Dios. Dice, estando atestados de 29, toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí está, es un cuadro dice, Dios se reveló al ser humano, lo vemos desde la creación, dice, y el hombre de tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Se hizo sabio a sí mismo en sus propios. Y dice, y Dios ¿cómo se llama? A la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón, a una mente reprobada. Entonces, toda la naturaleza o el alma del ser humano fue dañada por su incredulidad, ¿sí? Por desechar o por sacar a Dios de su vida. Su alma entonces se torna alejada de Dios, y lo mejor que puede producir es estar atestado de injusticia, fornicación, perversidad, tarara, ¿verdad? Todo esto que es lo que vemos a nuestro alrededor, o incluso en nuestros propios hogares, o en los periódicos o en los diarios en todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo que el hombre sabe producir muy bien. Y en el 1:18 iniciamos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios no puede tener comunión o comunicación con una persona con una naturaleza de pecado, ¿sí? Dios no puede relacionarse con el pecado. Por eso fue que expulsó a Adán y Eva del Edén, ¿verdad? Y aún así Dios proveyó un camino para poder regresar a Él o para poder comunicarse con Él. Esta ira de Dios está sobre nosotros cuando desechamos a Dios en nuestras vidas, mientras no creamos en su obra. Y el relato del capítulo 2, 3 y 4 de Romanos, se los digo rápidamente, es, este hombre que está bajo la ira de Dios, y cuando digo hombre, se refiere a la escritura, no a una persona en particular, sino a la raza humana, ¿verdad? Al ser humano. Dice, esta persona puede ser justificado de alguna manera delante de Dios, o acercarse a Dios, o reconciliarse con Dios. Y el texto responde y dice, sí, sí puede. La segunda vez la respuesta es no, porque no le alcanza. Lo mejor que puede producir muy lejos para poder hacerse a Dios. Entonces, ¿cómo puede acercarse a Dios? Y el capítulo 3 habla de la obra de Jesucristo. Todos somos pecadores, pero Jesucristo es la propiciación, Él es el pago, y en Él somos justificados. Y todo aquel que cree en Jesucristo es justificado de su pecado.
Ese es el evangelio explicado por Pablo en estos capítulos de Romanos. Y mi punto es este. Vean el 5.1, si alguien quiere leer el 5.1. Alguien que lea 5.1, por favor. Y 5.1 y 2, 1 y 2, 5.1 y 2. Sí, Rafa. Justificados pues Adelante. por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias, Héctor. Ahí en 5.1 y 2 están las dos palabras que Pablo menciona en Efesios 1.2. Es gracia y paz. Pablo les recuerda que esos creyentes de Éfeso tienen gracia y paz de parte de Dios. Una persona que ve y entiende para acercarse a Dios, para relacionarse con Él por causa de nuestro pecado, la obra de Jesucristo como sustituto y el quien pagó por nuestros pecados, ¿sí? Por fe cree en la obra de Jesucristo, en este Jesucristo que murió, sepultado y resucitado, nace de nuevo, nace a la familia de Dios, sus pecados son perdonados. Y dice en el 5.1, justificados pues por la fe. Esta justificación es el documento o es el aval de que lo que hiciste mal ya está perdonado, pues alguien ya lo pagó. Lo interesante de este texto es que no dice justificados pues por tus buenas obras, justificado pues por tu gran esfuerzo de acercarte a Dios, porque no se puede, y simplemente es entonces por creer en la obra de Jesucristo, aquel que sí agradó a Dios y que dio su sangre por cubrir nuestros pecados. Y entonces, de pasar de la ira de Dios en el 1.18, ahora que hemos nacido de nuevo y que somos justificados, dice, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Si Dios tenía un reclamo sobre el ser humano por el pecado, ese reclamo ya no lo tiene. Y ahora Dios está en paz contigo. Y de eso habla justamente Pablo en Efesios 1.2, la paz de Dios. Y luego la segunda palabra en el 5.2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Las dos cosas, paz y gracia, han sido por la fe, ¿sí? La gracia no tiene que ver con que Dios te paga algo. Y Romanos también lo explica. La gracia deja de ser gracia cuando se convierte en un pago, ¿sí? Si Dios te pagara tus buenas obras, ¿sí? Entonces ya no es gracia. El don o el regalo deja de ser regalo, se convierte en un pago por lo bueno que has hecho. Entonces la gracia tiene que ver con lo que recibimos de parte de Dios. Y por esa razón, en los 3 primeros capítulos de Efesios, describe la gracia de Dios al que ha creído, ¿verdad? Ninguna instrucción, ningún mandamiento, solamente es información de las verdades respecto a lo que has recibido en Cristo por haber creído en Él. Habíamos recientemente los domingos también hablado acerca de toda una historia pues de los reyes, ¿no? Los reyes de los diferentes países a través de los diferentes años o de los muchos años donde ha habido reinos y las familias que reinan uno tras el otro. Y ahí, un día de los domingos hablamos acerca de los reyes de Inglaterra, ¿verdad? Las historias ahí son muy interesantes. Hay libros muy buenos y también hay documentales o películas.
Y hablábamos, por ejemplo, de esa historia de la reina Isabel II, pues actual reina de Inglaterra, y cómo es que ella llegó a ser reina. Si saben la historia, pues no se las voy a platicar, ustedes ya la saben, pero le cayó un poco de rebote, ¿verdad? Porque ella era como sobrina de aquel rey, y no era, pues estaba en la línea, pero así como que en tercer grado. Y este rey, su tío, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Vic? Ayúdeme. Rechazó la corona, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Abdicó? Se me fue la palabra, abdicó, sí. Abdicó. ¿Verdad? Abdicó justamente porque se iba a casar o estaba casado con una mujer divorciada americana, entonces iba a haber un escándalo si él seguía de rey y decidió dejar el trono, abdicó de su posición y entonces el segundo en línea era su hermano, ¿verdad? El papá de la actual reina de Inglaterra. Y cuando él llegó al trono, pues tenía una buena edad para durar muchos años, pero enfermó y murió. Y de pronto la jovencita de, creo que era 14, 16 años, pues era la nueva reina de Inglaterra, pues, aunque vivía cerca del palacio, estaba relacionada, pues de pronto ahora ella era la soberana, y tenía una nueva posición, ¿verdad? Dentro de ese lugar. Y no creo que a esa edad ella haya sabido todas las implicaciones de ser reina, pues, de esa nueva posición y tuvo que aprenderlo, ¿verdad? No sé, podemos especular un poco o informarnos más o hablar acerca de los hechos, pero primero, pues ahora ese reinado implica no solamente un reinado local, sino global, ¿verdad? De todo el imperio en diferentes países y muchas responsabilidades y aparte tener responsabilidad sobre el primer ministro de Inglaterra y luego todas las propiedades, decir, bueno, ahora que eres la reina, tienes esta propiedad de descanso y tienes este castillo y tienes esto y tienes todos estos beneficios, ahora puedes hacer todo esto, responsabilidades y atribuciones. Entonces, ilustra un poquito esa parte de el conocimiento de todo lo que eres en tu nueva posición. Y lo menciono porque veo que eso es lo que Pablo les está escribiendo a los efesios. Les dice, oigan, ustedes que no saben, hasta lo único que sabían era el arrepentimiento de Juan y estaban dispuestos a reconciliarse con Dios, a arrepentirse, pero no sabían cómo. Pues Apolos les informó del evangelio, del bautizo de Juan, arrepentimiento. Priscila y Aquila avanzaron un poquito más en la información. Pablo se quedó 2 años con ellos para establecerlos en la fe de su nuevo nacimiento, de lo que son en Cristo. Y ahora esta carta les habla de todas sus atribuciones por su nueva posición, ¿sí? Porque entraron por fe a esta gracia. Y Pablo les informa, son esto, han recibido esto, ahora son esto, ¿verdad? Y les fue dado esto. Y si observan el lenguaje de Efesios, y esa puede ser la primera tarea sobre el libro, leer capítulo 1, y pueden anotar o subrayar ahí en sus Biblias la frase o las frases como la del capítulo, el versículo 3, 1-3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Esa palabra nos pueden escribirla. ¿Cuántas veces se repite en el capítulo 1? Sí, es algo que hemos recibido, que se nos dio.
nos bendijo, nos escogió, nos adoptó, nos hizo aceptos, nos hizo sobreabundar, ¿sí? Entonces, Pablo les está informando a los efesios de todo lo que han recibido por haber creído en Jesucristo, porque eso que han recibido al entrar en esta gracia, algo dado por Dios, nos capacita para vivir de acuerdo a lo que a Dios agrada, capítulos 4, 5 y 6. Entonces, esa puede ser la tarea, leer capítulo 1 de Efesios y subrayar estas frases: nos dio, nos escogió, algo que una tercera persona ha hecho a favor de nosotros. ¿Alguna pregunta o observación? ¿Nada? Nada Bueno. más resaltar que son 27 riquezas de la gracia en Cristo Jesús en el capítulo 1 y 2. Son 27 cosas que somos en Cristo. Ok. Muy bien. Podemos cotejar o verificar ese número. Muy bien, ya nos dijeron son 27. Vamos a anotarlo entonces. Es capítulo 1 y 2, ¿verdad? Dices. Bueno. Sí, capítulo 1 y 2. Gracias, Martín. Si quieren, aquí dejamos, Vic, si nos quieres despedir con una oración. Y a todos, muchas gracias.